Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad hablaremos sobre el tamizaje visual y por qué es tan importante para detectar problemas oportunamente en los ojitos de esos bebés recién nacidos. Como ya lo saben, hemos venido hablando de todos esos tamizajes y exámenes que se deben realizar en los primeros días, en las primeras incluso horas de vida, justamente para prevenir cualquier tipo de complicación que puedan tener los bebés a medida que van creciendo y para que los padres cuidadores también estén pendientes de todos esos exámenes que deben solicitar en su EPS, en su centro de salud, y cómo darle manejo a esos resultados, saber si son positivos, saber cómo prevenir ciertas condiciones. Así que le damos la bienvenida para hablar de ese tema a nuestro pediatra Andrés Morillo. Hola Alejandra, y sí, el tamizaje visual hace parte de esa estrategia de salud pública que la intención es identificar de forma temprana diferentes alteraciones, en este caso de origen ocular a nivel de los ojitos de los recién nacidos, y esto con la intención de detectar que de forma temprana esas enfermedades que pueden ser potencialmente prevenibles y evitar pues su progresión al punto de que puedan perder sus ojitos o incluso la vida. Ya hablaremos un poco más en detalle de estas enfermedades que pueden comprometer esta parte fundamental, y tengamos en cuenta que la visión es un sentido fundamental para el desarrollo tanto social, cognitivo de esos bebés, y que hace parte fundamental de su neurodesarrollo y que por ende debemos cuidarlo y tratar en caso de que se detectara algún tipo de alteración oportunamente, y que puedan tener su crecimiento y su desarrollo de la mejor manera para que de cierta manera también poder desarrollar todo su potencial a nivel de su neurodesarrollo también. Bueno, Andrés, para entrar en materia, hablemos y contémosle a los padres y a los cuidadores qué se entiende por ese tamizaje visual neonatal y cuál es el principal objetivo que tiene. Aquí no sé si es un mito o una realidad, pero sí que nos expliques un poco también qué tan cierto es que los bebés cuando apenas nacen no tienen una visión muy desarrollada. Se suele decir que miran es más bien sombras porque todavía no distinguen colores, porque su ojito todavía no está bien desarrollado. Entonces, a partir de este entendimiento, si es real o no es real, pues ¿por qué es tan importante este examen y en qué consiste? Si en la visión de los recién nacidos no está completamente desarrollada, de hecho ellos a duras penas ven formas y ni siquiera pueden distinguir los colores, pero ellos lo van desarrollando, su visión va madurando a través del tiempo, y por eso parte de la evaluación que uno hace en el momento del tamizaje visual es establecer algunos signos importantes en cuanto a la formación anatómica de sus ojitos. Entonces, de lo que trata principalmente este examen es hacer una comparación entre sus ojos, que tengan una simetría, ambos ojos, es decir, que se vea igual el ojo izquierdo como el ojo derecho, y esto en cuanto a la forma de la pupila, en cuanto a la formación de sus párpados, que sean móviles, que se cierren de forma simétrica, y de la misma manera también uno evalúa el reflejo luminoso y el reflejo rojo, ¿no? Es decir, que debe ser este reflejo igual en ambos ojos. Puede que tenga un poquito de palidez, puede que sea rosadito, pero debe ser igual. Si hay cierta asimetría entre ambos ojos, eso ya debe llamarnos la atención, o que por el contrario no encontremos ese reflejo rojo sino un reflejo blanco. También es importante establecer que esto es anormal y que por ende se debe remitir a un oftalmólogo pediatra lo más pronto posible, porque esto es una alteración que no debemos ver como algo normal, ¿no? Hablando de esto del reflejo rojo, cuéntanos un poco acerca de las características que debe tener justamente ese reflejo rojo normal y cómo se realiza esa prueba específicamente. Es una prueba que cualquier personal de salud preparado para realizarlo lo puede realizar. Me refiero a médicos generales, pediatras, neonatólogos que están en la capacidad de evaluar estas estructuras,
Y básicamente lo que se va a hacer es que deba usarse un oftalmoscopio. Nos encontremos en un sitio en el cual no haya bastante luz, esto con el fin de que las pupilas de estos bebés estén un poquito más abiertas y poder ver con mayor claridad ese reflejo, y de esa manera también empezamos a evaluar utilizando pues este oftalmoscopio a una distancia aproximadamente de 30-40 centímetros de la cara del bebé. Hacemos una evaluación de los dos ojitos al mismo tiempo, entonces siempre nos vamos a ubicar nosotros en la mitad de la cara del bebé a esta distancia y empezamos a ver los dos ojos con la intención de que respondan de la misma manera. Entonces, al momento de que se expone la luz del oftalmoscopio hacia los ojos del bebé, estos deben reaccionar, deben cerrar, esas pupilas deben cerrarse al momento de la exposición de la luz, y al mismo tiempo también poder ver que haya ese reflejo rojo como les estaba comentando, ¿no? En caso de no encontrarlo o haber alguna asimetría en ambos ojos, como lo dijimos previamente, definitivamente pues es un tamizaje que resulta positivo y por ende se debe remitir a una especialista en los ojitos de estos bebés, es decir, un oftalmólogo pediatra. Los ojos son geniales, ellos todo ven. Mira, mira bien, 1, 2, 3. Los ojos son un sentido muy importante e incluso pues yo desconocía que se pueden presentar problemas desde el nacimiento. Hablemos de cuáles son esas principales enfermedades que se identifiquen mediante ese tamizaje visual. Y también si, digamos, se lo identifica a tiempo y hay un tratamiento oportuno, ¿se evita que la enfermedad se desarrolle a lo largo de la vida o hay que estar en un control durante toda la vida? Ya dependiendo del tipo de alteración que se encuentre durante este tamizaje y posterior estudio ya más especializado, se determinaría pues qué tipo de conducta y cuál sería el abordaje que se debe realizar. Entre las diferentes enfermedades, porque son varias que se puede establecer a partir de este tamizaje, pues están las cataratas congénitas, el glaucoma, el retinoblastoma, que es una de las enfermedades principales en los recién nacidos, en los neonatos, porque esto hace parte de las enfermedades de cáncer infantil y es el principal cáncer infantil que vamos a encontrar, sobre todo a nivel de los recién nacidos. De hecho, hace parte del 3% de los cánceres infantiles. Entonces vemos la relevancia que esta enfermedad tiene. Y lo otro es que afortunadamente si se detecta a tiempo se puede prevenir muchas cosas, entre ellos conservar la vida del bebé, porque si este tipo de cáncer se deja progresar en el tiempo puede comprometer la vida del bebé. Entonces esto hace parte importante en cuanto a su detección temprana. Y la forma principal en la cual lo vamos a detectar es con ese reflejo blanco que lo vamos a ver y que usualmente se ve ese reflejo blanco en uno de los dos ojos, porque el retinoblastoma usualmente compromete uno de los dos ojitos del bebé. Tengamos en cuenta que esto sucede en un caso en cada 15.000, 20.000 nacimientos, o sea, no es algo que suceda frecuentemente, pero es uno de los cánceres principales en la edad infantil. Otras enfermedades un poco más raras también de encontrar están los colobomas o opacidades a nivel de la córnea, alteraciones a nivel del cristalino, ¿cierto? U otras enfermedades que van a comprometer diferentes estructuras de los ojos de los bebés. Entonces, he aquí la importancia de realizar este tipo de tamizaje para actuar a tiempo y evitar que de pronto ese bebé pueda perder uno de los ojitos o que ya su detección sea tardía y por ende también de pronto se pueda tratar, pero ya lo que haya avanzado de pronto sea irreversible. Entonces esto es importante también, la detección temprana. Bueno, Andrés, ya nos has comentado un poco sobre el reflejo rojo y el reflejo blanco. Entonces, a partir de esto que tú ya nos has dicho, esa prueba de tamizaje visual
es la recomendada justamente en los recién nacidos o existe algún otro tipo de examen o algo adicional que se puede hacer en estos primeros días de vida? ¿Y al cuánto tiempo de que nació el bebé se debe recomendar hacer este examen? Cuando vamos a hacer el tamizaje, no solamente evaluamos el reflejo rojo, sino también las diferentes estructuras, ¿no?, de los ojos de los bebés. Cuando lo estamos evaluando, además del reflejo rojo, también vemos como la respuesta que tiene la pupila de los ojitos de los bebés a la exposición a la luz, que respondan de forma simétrica, que el parpadeo sea simétrico de la misma manera, que se cierren y se abran los dos ojos al mismo tiempo. Sí, todo esto lo estamos evaluando porque hace parte pues de esa respuesta neurológica y motora a los diferentes estímulos que se le realiza. Entonces, como parte del tamizaje, esto es lo principal que se evalúa, ¿no? Ya si se detecta alguna anormalidad en el tamizaje, definitivamente las demás pruebas las hará de forma más especializada el oftalmólogo pediatra, que eso ya. Entonces, si hay pruebas más especializadas, ya lo definirá el especialista, que es el oftalmólogo pediatra, para establecer qué tipo de estudios mucho más enfocados a cierta enfermedad requiera para evaluar, ¿no? Y lo que respecta al momento de realizar el tamizaje es que se puede hacer en cualquier momento antes de dar egreso del hospital a ese bebé. Es decir, ese bebé no se puede ir a la casa sin haberse hecho este tamizaje. Esto hace parte, como hemos dicho, de lo que nos dice la normatividad del Ministerio de Salud para permitirle esa oportunidad a los bebés de que se vayan con todos los tamizajes a la casa y que al momento de la evaluación posterior al egreso hospitalario, que es a los 3 a 5 días siguientes después de haber salido del hospital, que el médico que lo vuelva a evaluar confirme que se haya realizado estos exámenes o estos tamizajes. En caso de que no se hayan realizado por X o Y circunstancia, el médico que le hace el control a ese recién nacido está en la obligación de realizarlo, ¿no? Pero no podemos dejar a los bebés sin realizar estos tamizajes. ¿Existe algún tipo de error a tener en cuenta durante la prueba? O aquí también quiero que nos cuentes qué preparación debe tener tanto el padre cuidador con su bebé. Si debe estar específicamente de alguna forma, si debe haber alguna preparación previa, si esta explicación también se las dan en el centro de salud justamente, pues para que ese examen salga bien, que quede bien realizado y pues que se evite cualquier tipo de prueba o error. Para evitar de pronto errores en la toma de ese tamizaje, principalmente es que debe ser el personal adecuado, ¿no? O sea, quien hace este examen, este tamizaje, es el médico general, el pediatra o el neonatólogo, que son las personas que están preparadas para realizarlo. Y si de pronto hay alguna inexperiencia, las instituciones están en la obligación también de que tengan el personal adecuado para realizar este tipo de tamizajes. O si no, hacer la preparación o fortalecer ese conocimiento en su personal. Pero es importante que sepan cómo realizarlo, ¿no? Afortunadamente no es un examen difícil de realizar. Lo ideal es que se haga en una habitación o en un sitio que no tenga mucha iluminación, en lo posible que sea oscura. Contar con un oftalmoscopio que funcione, y el niño pues o el bebé que debe estar tranquilo, puede estar en los brazos de los papás, ¿sí? O estar en una cunita, pero debe estar tranquilo porque también la idea es que tenga los ojos abiertos y que se pueda evaluar fácilmente esa parte. En caso de que no esté tranquilo, pues debemos esperar hasta que el bebé se tranquilice, pero esta es una de las partes necesarias para que tengamos un tamizaje exitoso. De pronto, entre los errores que comúnmente suceden al momento de hacer estas evaluaciones es, por ejemplo, evaluarlo en una habitación que tenga mucha luz, que tenga una ventana grandísima, y eso le da todo el sol a la carita del bebé. Entonces, pues esas pupilas van a estar completamente cerradas y va a ser muy difícil la evaluación, ¿no? Tener en cuenta la distancia. A veces lo hacen de una distancia demasiado lejana o muy cerca de la carita del bebé, que no le permita evaluar al mismo tiempo los dos ojos del bebé. Eso también es un error frecuente que suele suceder.
o que a veces solo ven el reflejo de un ojo al mismo tiempo, y la idea es que se haga la evaluación de los dos ojos de forma simultánea. Importante la parte de esa interpretación de que un reflejo luminoso que sea simétrico sí se considere como normal. Por eso la importancia de que sea personal que esté preparado para realizarlo y conozca esas anormalidades. Y básicamente es eso, ¿no? Como la falta de entrenamiento del examinador. Por eso es importante que lo realice una persona que sepa cómo se realiza este tamizaje y evitar que se detecten o que se establezcan unos falsos negativos. Mira que hay algo que me causa curiosidad, y es que en un episodio previo donde hablábamos del tamizaje en el corazón de los bebés, se hablaba de que se podía identificar alguna anomalía desde la gestación, porque en los controles prenatales y en las ecografías que se les hacen a las personas gestantes, pues se lograba identificar algo. ¿Esto también existe para identificar algo en los ojitos de ese bebé que está por nacer? Es decir, desde que ya la persona se encuentra en embarazo, ¿hay alguna forma de saber si existe ya alguna malformación o algún problema en la visión de los bebés? Desde el momento de las ecografías prenatales, de pronto estructuras grandes, ¿no? O sea, los globos oculares. Menos de eso es mucho más difícil detectar alguna otra anormalidad. Entonces, básicamente lo que se puede detectar en una ecografía prenatal sería si está la presencia o hay ausencia de globos oculares. Básicamente es eso. Ya lo demás de la parte que se va a evaluar, porque lo que evaluamos es la parte interna de esos ojitos, eso ya es mucho más difícil que se pueda detectar en una ecografía prenatal. Y justamente, digamos que conectando este tema, ¿existe alguna población con mayor riesgo de presentar alteraciones visuales? No sé si los antecedentes familiares, por ejemplo, incluyan pues como esa herencia genética en alguno de estos tipos de problemas en la visión. Mira que sí hay población que tiene mucho más riesgo de tener alteraciones visuales o de estructurales de los ojos de los bebés. Entre ellos principalmente el prematuro, porque el prematuro inicialmente nace mucho más inmaduro sus ojitos y está en mucho más riesgo porque es un bebé que está expuesto en la unidad de cuidado intensivo neonatal a diferentes estímulos, ¿no? Entre ellos el oxígeno, el exceso de luz. Todo esto hace que tengan más riesgo de tener o desarrollar alteraciones visuales. Entonces estos bebés son los que necesariamente deben ser evaluados por el especialista en oftalmología pediátrica para hacer su seguimiento y sus controles necesarios, y probablemente pues requiera intervenciones adicionales, ¿no? Entre ellos la retinopatía del prematuro, que es algo que frecuentemente sucede y sobre todo cuando sucede por la exposición de varios días al oxígeno, pues esto lleva a este tipo de alteraciones y por eso también requiere ese seguimiento constante por el especialista. Lo mismo sucede también con esos recién nacidos de bajo peso al nacer, pacientes que tengan esos antecedentes familiares de enfermedades oculares, de pronto que sean de origen hereditario, necesariamente deben ser también evaluados por el oftalmólogo pediatra. Incluso los bebés que fueron expuestos a madres con infecciones congénitas requieren también esa evaluación especializada, porque algunas de ellas pueden llegar a comprometer los ojos de los bebés, y si pasamos por alto esa evaluación probablemente tenga consecuencias irreversibles a largo plazo. Por eso es importante que el oftalmólogo pediatra valore a esos bebés. Lo mismo también la valoración por el especialista de esos neonatos con síndromes genéticos o que tengan anomalías craneofaciales, necesariamente se deben evaluar por el especialista. Soy la doctora de los ojos. Aquí vamos. Mira aquí, mira allí, mira, mira, lo haces bien. En dado caso que se llegue a encontrar alguna anomalía justamente en este examen, ¿qué tan urgente es esa remisión de un recién nacido con alteraciones en el reflejo rojo? ¿Debe ser inmediatamente o cómo es este proceso también? Porque pues sabemos que digamos que con las EPS y justamente por centro de salud es un poco más complejo, es una especialidad sí, tal vez que no es tan fácil de encontrar. Sí, cuando hay alguna alteración en ese reflejo rojo, la remisión debe ser rápido, inmediato, sí, porque tengamos en cuenta que
entre más tiempo dejemos pasar, por ejemplo, si fuera el caso de un retinoblastoma, pues las consecuencias pueden ser irreversibles a largo plazo. El compromiso, como habíamos dicho, de este tipo de cáncer puede llegar incluso a comprometer la vida de ese recién nacido. Por eso es necesario que se haga esa remisión prontamente y debemos mover cielo y tierra pues para que ese bebé sea evaluado prontamente por el oftalmólogo pediatra y que se pueda abordar ese tema de forma oportuna. Bueno, Andrés, y justamente hablando de esta rapidez, tanto en la realización del examen como, bueno, los resultados y en la posterior remisión en dado caso que se encuentre alguna anomalía, ¿qué recomendaciones tú le puedes dar al personal de salud para mejorar la cobertura y la calidad del tamizaje visual en estos neonatos? Tanto para la realización del examen como para la remisión de la que estamos hablando pues en este momento. Bueno, respecto de pronto los especialistas como el pediatra, el neonatólogo tienen un poco más de conocimiento y más experiencia para realizar esa valoración del tamizaje visual, ¿no? Pero de pronto a veces en los médicos generales este conocimiento es algo limitado y por eso si son médicos generales y están en una unidad o bueno, si están atendiendo partos o deben hacer esa valoración inicial del recién nacido, es importantísimo que se capaciten, ¿no? Continuamente o que por el contrario de pronto con la institución sea la encargada de capacitar a su personal para que sea la realización de ese tamizaje lo más completo y adecuado. De la misma manera también recordar todo el personal que está encargado de esos recién nacidos que no den egreso hasta haber confirmado que se haya realizado todos los tamizajes a esos recién nacidos. Tener en cuenta qué se va a hacer cuando encontramos esos hallazgos anormales, ¿no? Eso hace parte también de un protocolo, cómo establecer esas rutas y tenerlas claras en el momento de que encontramos un tamizaje anormal, qué se va a hacer con ese bebé y lo más oportuno posible para valorar por parte del oftalmólogo pediatra. Entonces, tener esas rutas claras también en la institución. De la misma manera, dar los signos de alarma a los padres es fundamental, ¿no? Si de pronto ese bebé le ven alguna anormalidad, por ejemplo, en la casa nos llama la atención porque de pronto el reflejo de un ojito es blanco, el otro es rojito, o en un ojo se ve la pupila más grande que en el otro ojo, o el parpadeo no es simétrico, ¿cierto? Son anormalidades que uno puede recomendarles a los padres porque si bien puede haberse hecho un tamizaje adecuado en el hospital, hay cosas que a veces se pasan por alto, no porque el personal no esté completamente capacitado, sino porque a veces hay cosas que no son tan fáciles de evaluar, ¿no? Por eso también es importante que los padres tengan conocimiento de este tipo de alteraciones y que lo podamos evaluar en el diario vivir, ¿cierto? Que podemos encontrar algunas alteraciones en la casa y si lo vemos, consultar inmediatamente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por toda la información e incluso también por esos signos de alarma que los padres deben tener en cuenta justamente en este día a día de sus bebés para evitar posteriores enfermedades o una anomalía mayor a la que se pudo haber presentado. Gracias por esta información y recordarles solicitar los exámenes en que el personal de salud debe estar capacitado y que pues esto es muy importante justamente para el desarrollo oportuno, para el buen vivir y la salud de todos esos bebés que han nacido y tienen una nueva vida. Así que nos escuchamos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.